Bien, ante todo, muy buenos días. A nombre del Movimiento de Cursillo de Cristiandad Diócesis de Toronto, a nombre también de la escuela, le damos la bienvenida a esta escuela. Si bien en esta oportunidad realmente hemos tenido la estrella con el testimonio de Hugo, yo creo que nos resumió una frase muy bonita que es en la parte de lo que es nuestro cuarto día, ¿no?, en este caminar. Esa frase que a mí siempre como que golpea, ¿no? Me golpea especialmente a mí esa palabra humildad, ¿no? Poder compartir tu propio testimonio. Y bueno, en esta escuela vamos a tener también un tema muy especial con la escuela. El título de la escuela hoy es La convicción. Nos va a desarrollar en esta oportunidad nuestro presidente Miguel Gutiérrez. Entonces, también asociado así, ¿no? Lo que es esa frase, ¿no? Convicción, cuarto día hasta nuestro quinto día, ¿no? Entonces, vamos a Miguel, que nos va a desarrollar el tema. Y Miguelito, bueno, te dejo la posta para que nos desarrolle el tema de la convicción en este día, el tema de la escuela. Gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Vamos a empezar, como siempre empezamos las actividades de cursillo, primero pidiendo la intercesión del Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre de bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Pablo Apóstol. Ruega por nosotros. María, Madre de Divina Gracia. Ruega por nosotros. Bueno, bueno, como bien escucharon, hoy vamos a hablar de una escuela, vamos a tener una escuela de dirigentes. Yo espero que la mayoría de los que estemos acá nos sintamos así, no nos sintamos cursillistas, pero no solamente cursillistas, sino dirigentes. Dirigentes porque tenemos una tarea y ya vamos a ver cuál es la tarea que tenemos. Vamos a conversar sobre una charla, una conferencia que se dio en Mallorca en 1994 por un sacerdote que se llama Francisco Suárez. Sacerdote que en 1950 hizo su primer cursillo y desde entonces nunca se pudo despegar del movimiento. Sacerdote que, bueno, bastante joven hizo su seminario, hizo cursillo, y desde ese momento, pues, nunca se despegó de Bonín, del padre Sebastián Gallá, no se despegó nunca del obispo Juan Gervás, que siempre también lo llevó de la mano. Entonces, bueno, vamos a ver, yo quisiera, pues, empezar la escuela poniéndolos un poquito primero en contexto, ¿no? En contexto de lo que fue su experiencia, de lo que fue la experiencia del padre Francisco Suárez. Voy a leer primero parte de lo que fue la introducción de su conversatorio y luego pues lo vamos a ir desarrollando nosotros, pues, y vamos a ajustarlos a nuestra realidad y a nuestra realidad actual, pues. Entonces, bueno, voy a primero leerles lo que fue esa pequeñísima introducción. ¿Quiénes sois y de dónde venís? Así empezaba el Papa Pablo VI, la primera ultralla mundial en Roma. Así empezaba la alocución que dirigía a los cursillistas de cristiandad que venían de las distintas partes del mundo. ¿Quiénes sois y de dónde venís? Cursillos de cristiandad. Palabra que sonaba por la experiencia, decía él, que recorre con carta de ciudadanía los caminos de la iglesia y del mundo. Era un hito, dice el padre Francisco, recuerden que estas son sus palabras, era un hito suspirar por los cursillos de cristiandad, que no con este nombre, sino con otro nombre anterior, nacieron en Mallorca. Tuvieron realmente un inicio en los que nos tocó, sobre todo a los mallorquines,
llevar el peso, como dicen, llevar la púrpura, ¿no? Por haber encontrado este método y luego el movimiento de los cursillos. No se le imaginaba nunca el Consejo Nacional de los Jóvenes de la Acción Católica de Madrid, finales de los 30, principios de los 40, cuando iniciaron esta idea de llevar pues 100,000 almas en gracia a la casa, a la iglesia, pues a la Catedral de Santiago de Compostela, hacer el camino de Santiago de Compostela, pero llevar a jóvenes en gracia. Esa era la misión que tenían los jóvenes de la Acción Católica. No se imaginaba lo que iba a suceder en esta isla en medio del Mediterráneo y que en aquellos cursillos, mientras que todas las diócesis se daban otros para llevar a Santiago de Compostela 100,000 jóvenes en gracia. La encíclica de Pío XII sobre el cuerpo místico había puesto sobre el tapete el tema, y era una serie de libros que estaban en nuestras manos. Desde el más sencillo, Vive tu vida, hasta otros, La gracia y la gloria. El tema era la gracia, de eso se trataba. Pero no se lo imaginaba porque terminada la peregrinación a Santiago de Compostela en el año 48, un silencio se produjo en todas las diócesis. Luego de la peregrinación, luego del éxito de la peregrinación, pues vino el invierno y cada quien se fue a sus cuarteles, como quien dice, y se sintió un silencio. Pero aquellos cursillos que habían sido promovidos desde un principio en Madrid por Padre Aparici, luego pues fueron transformados y su perspectiva cambió y algo de su contenido también cambió. Y la feliz culpa fue de aquellos dirigentes de los jóvenes de la Acción Católica que entonces estaba en su mejor momento y era un apostolado oficial de la iglesia, muy vinculado a la jerarquía y tenía como dirigente al presidente de esa oportunidad, que era Eduardo Bonín, que aportó el estudio del ambiente en su visión experimentada. En 8 años de hacer servicio militar, pues él sintió esto, la visión pues del ambiente en que se rodeaba, de cómo eran los jóvenes de España y de cómo la llamada católica España, que había sido luz de dentro y martillo de herejes de aquellas cosas que se decían. Eduardo había visto la diferencia que había de un cristianismo oficial a un cristianismo real y sobre aquello que en Madrid se vitalizaba. Acción Católica, los jóvenes de la Acción Católica, recordemos que los centros de esta acción, su nombre primitivo, de un rollo que ahora se llama Cristiandad en Acción, y el tema central que ahora se llama el seglar en la iglesia, esa era la Acción Católica con su trípode, la piedad, el estudio y la acción. Pues la intervención, ya sabemos, de Eduardo Bonín, abrió la perspectiva de tal manera que cuando la gran peregrinación a Santiago, algunos años después, en su periodo de Madrid, se llamaba Signo. Dijeron, el fuego de Santiago, por lo menos en Mallorca, no se ha apagado. Porque aquí se seguía con los cursillos que se llamarían en un principio de conquista, y más tarde el obispo Gervás los llamaría cursillos de cristiandad. Sigo comentando lo que dice el Padre Francisco. Esta es nuestra historia. Pero nuestra historia quiere decir que como fuimos los primeros, o fueron los primeros, pues también sonaba extraño lo que producía esos cursillos de cristiandad. Sonaba extraño. Estábamos en una cristiandad más sociológica que personalizada. Había muchos bautizados, pero pocos convertidos. Quizás muchos catequizados, pero pocos convencidos. Un clero formado en la neoescolástica de la época. Las corrientes renovadas de la teología venían desde el centro de Europa, pero Roma, siempre atenta a todas las novedades, había hablado de la nueva teología y en realidad la mentalidad todavía era de cristiandad, pero de cristiandad, diríamos antigua, no de una nueva cristiandad, o sea, mantener las raíces. Pero Mallorca seguía adelante y junto a Eduardo estaban unos sacerdotes, el padre Seguí, Monseñor Sebastián Gallá, que empezó por ser conciliario de la Acción Católica de Santa Eulalia. Eso viene siendo como el director espiritual, pues, de esa diócesis. Y estaba Eduardo, por supuesto, como laico de su mano, ¿no? Y pues bien, llegado ese tiempo,
trasladan al obispo joven, a un obispo de apenas en sus 50 años, Monseñor Juan Gervás, que era pues, tenía esa idea pues de trabajar con los jóvenes, hizo que aquel obispo, Eduardo hizo que aquel obispo se interesara mucho en los cursillos de cristiandad y conociera los frutos que producían. Porque eso es importante decirlo también, aunque prácticamente todos estos sacerdotes y laicos, ellos todos hicieron cursillos. Monseñor Juan Gervás nunca hizo cursillo, pero era que pasaba todo el día hablando con Eduardo Bonín. Entonces sabía más de los frutos del cursillo y del cursillo, era por lo que le decía Eduardo. Pero esto lo hizo enamorarse, al obispo Juan Gervás lo hizo enamorarse del movimiento y de los frutos que producía el cursillo. Por eso, yo que tengo memoria, sigue diciendo el padre Francisco, varias fechas que no quiero olvidar, sobre todo la de mi nacimiento sí la quisiera olvidar, pero la de mi ordenación sacerdotal no la quiero olvidar. Y otra que no quiero olvidar es la de mi cursillo en agosto de 1950, en que yo no sabía realmente dónde me metía, pero me fié. Me fié de Juan Capó, un gran amigo, el mismo sacerdote que me había llevado junto al seminario. O sea, ellos los dos eran sacerdotes, Juan Capó y él. Ese amigo sacerdote lo invita, ¿verdad? Y por supuesto, llega a conocer a Monseñor Gallá en este cursillo también. Y luego de este cursillo, pues se hace biconciliario junto con el padre Sebastián Gallá de la diócesis allá en Mallorca. Entonces, yo realmente no sabía dónde me metía, así que dice el padre Francisco, pero acepté y no sabía bien dónde me metía porque desde Roma, él estaba estudiando en Roma, su seminario, yo recibía la revista Proa, él era español, él estaba estudiando en Roma, pero él recibía estas revistas antiguas, yo creo que una vez conversé con ustedes de esto, estas eran unas revistas que producían los jóvenes de la Acción Católica en Mallorca y que a veces le hacían llegar por correo a él allá en Roma. Y él veía las cosas que estaban ocurriendo, las noticias, los artículos, y él decía, bueno, ¿qué está pasando en Mallorca? Esto es un boom, o sea, ¿qué está ocurriendo allá? Y veía que algo pasaba en mi ausencia. Recordaba él que en 1946 había ido a recibir unos jóvenes en el Puig de San Salvador que habían hecho un cursillo, o sea, lo recibió, pero yo no sabía que eran los cursillos todavía. Había hecho un cursillo, habían hecho su cursillo, y bueno, lo recibió y los escuchó hablar de aquel cursillo y quedó impresionado. Ahora, cuando he vuelto a leer el PROA, entiendo lo que allá estaba ocurriendo. Entonces, bueno, esto revolucionó, y decidió pues aceptar la invitación de Juan Capó y ir a su cursillo de cristiandad. Él se fió y abrió su corazón al cursillo. Lo que yo no sabía sería como muchos otros que van al cursillo y lo conocen, les gusta y se va. Él va a su cursillo, pero luego de hacer su cursillo no se pudo desentender del cursillo. O sea, él decía, ¿cómo puede ser que yo, sacerdote, 7 años de estudio, con todos mis títulos de teología, vengo para acá y en 3 días me enamoro del Señor? Me enamoro de ese mensaje de la gracia que se da en cursillo. No he podido desentenderme desde entonces, porque he estado al lado de los que son la fuente, el origen, los culpables de lo que hoy son en la iglesia y en el mundo los cursillos de cristiandad. Se los agradezco, es una fecha imborrable, porque es cierto que el movimiento de cursillo da mucho trabajo, pero son muchas malas satisfacciones y son muchas malas experiencias que te enriquecen como cristiano y en mi caso como sacerdote. Movimiento, por tanto, respaldado por los que lo fundaron y respaldado también por un obispo que nunca hubiera tenido esa visión y esa mentalidad hasta haberlos conocido de manos de estos laicos. Pero eran apostólicos y que movidos por lo que decían, por las charlas de Eduardo, que le hablaba y le hablaba, aquel movimiento nuevo necesitaba la aprobación de un obispo. Y recuerden las palabras de Pío XII, que siempre le decía a todas las conferencias episcopales de sus obispos, que no se admita ningún método ni ningún movimiento sin la aprobación del obispo. Se lo dijeron al obispo Gervás y dijo, ¿qué? ¿Cómo? No, yo no lo bendigo con una mano, lo bendigo con las 2 manos.
Esta es nuestra pequeña historia, pero, y esta es la parte central del contexto en el que lo quiero poner, pero vino la noche oscura, aquella noche oscura de la que habla San Juan de la Cruz. Esta noche oscura llegó a Mallorca, y la noche oscura no llegó a ser una noche triste, pero fue una noche oscura que se extendió por un buen tiempo. Los cursillos de cristiandad, y quiero que entiendan esto, era una cosa que perturbaba un poco fuera de Mallorca, que no se componía bien con los reglamentos de la acción católica, y en consecuencia el obispo Gervás es trasladado a Ciudad Real. ¿Qué pasa aquí? El nuncio apostólico de España es enviado a Mallorca a hablar con el obispo Gervás y le dice: señor obispo, lamentamos informarle que lo vamos a trasladar a la diócesis de Ciudad Real. Y él dice: bueno, pero ¿por qué así tan abruptamente? Si yo tengo tantas actividades aquí en desarrollo, estoy terminando un seminario nuevo, o sea que, ¿por qué? Pues, o sea, ¿cuál es la razón de que me van a cambiar? Y Anuncio le responde, pues francamente: lo que pasa es que vinimos a ver acá y venimos a investigar qué está pasando aquí con esto de los cursillos de cristiandad. Imagínense en el ruido que hacía en Madrid y en la conferencia episcopal, los cursillos a su principio, que decidieron cambiar el obispo e investigar qué estaba pasando en la diócesis. Imagínense hasta dónde llegó eso. Entonces, pues, Gervás puso sus observaciones y dijo: bueno, si me van a cambiar por los cursillos, yo le voy a aclarar algo, Nuncio. Para donde yo me vaya, los cursillos van a llegar. Y efectivamente, lo primero que hace el obispo Gervás es decirle al padre Francisco que lo acompañe a Ciudad Real y tan pronto se instale, empezar a dar los cursillos de cristiandad. Así era el amor que le tenía Monseñor Gervás. En Mallorca luego pasó un paréntesis, como le digo, un paréntesis bastante largo, pero no paramos, porque todo era providencial. Como dicen por ahí, todo está previsto. El Señor dispone de las cosas. Entonces, desde el centro de España, a ver sus hermanos del episcopado, esa humillación al principio que le habían hecho al obispo Gervás, para ese entonces le llamaban pues el clero joven, o le llamaban también el obispo de los cursillos, aunque él no era autónomo en esto. Él toma la decisión, estamos hablando de casi 6 años, desde 1951-52, que lo movieron a Ciudad Real. No fue hasta el 1 de enero de 1957 cuando el obispo Juan Gervás hace una carta pastoral, publica una carta pastoral. Algunos a lo mejor habrán escuchado de esto. Esta carta pastoral, que tiene por título Cursillos de Cristiandad, Instrumento de Renovación Cristiana. Con solo verla, y no por leerla, sino por solo verla, wow, vaya carta pastoral. Era un ladrillo por su peso, porque tenía 558 páginas. Hasta donde tengo entendido y lo que he investigado, es la carta pastoral publicada más grande de la que se conozca. 558 páginas y solamente tenía 5 capítulos, todas cargadas de teología en cuanto al movimiento del cursillo de cristiandad. Imagínense a lo que se daba en el cursillo de cristiandad. Desde allí los obispos se solidarizaron con Monseñor Gervás y entonces pues ahí explotó todo. Pues ya pues la conferencia episcopal no pudo hacer más nada sino aprobarlos. Después de ver aquella carta que todos leyeron y que es sumamente recomendada para todos, aquello estaba respaldado entonces ya por un obispo con una doctrina segura. Al leer la gente, decía: no, este es un obispo con los pies sobre la tierra, con una doctrina sólida y ortodoxa, y hasta los obispos de América se enteraron de esto y decidieron llevar a los cursillos de cristiandad a América. Ahí fue cuando en 1960 a este sacerdote, al padre Francisco Suárez, lo invitan a México a que hablara de los cursillos de cristiandad. O sea, solamente lo invitaron a México a que hablara de los cursillos. O sea, ¿qué es esto? O sea,
todos los obispos de México con la carta pastoral de Monseñor Hervás debajo del brazo. Monseñor Hervás no pudo ir, pero entonces invitan a su mano derecha, que en este caso era el padre Francisco Suárez, y lo lleva a México. Solamente que le tocó a este sacerdote sentarse frente a 68 obispos en México y hablarles qué eran los cursillos de cristiandad. Qué impresión. Él pensaba al principio que iba a estar como en la Santa Inquisición, que estaba en un examen, pues como a Juana de Arco, pero no. Él salió de ahí y sus palabras son, wow, qué obispos. O sea, parecían todos santos, qué voces, qué corazón, qué convicción. Esto dije, esta vez he venido yo solo a México a hablar de los cursillos, pero la próxima vez vengo con alguien, con un seglar, que habla mejor que yo de esto. Y unos años después va con Eduardo Bonín a México, y en este caso pues fue Eduardo Bonín el que les habló a todos los obispos de lo que eran los cursillos de cristiandad. Miren, de esta visita a México, la segunda visita que ya fue Eduardo, esta visita nos queda la buena noticia de que se crea el primer secretariado nacional de cursillo en el año 1960 en México. O sea, inmediatamente los obispos de México se pusieron a trabajar con el movimiento cursillo de cristiandad, y bueno, lo podemos saber. Hugo es muestra de esto, el padre Juan Francisco, de cómo el movimiento cursillo de cristiandad es un músculo allá en México y cómo se mueve, cómo tantas actividades que tienen, no sé cuántos, 40, 50 cursillos al año, ¿no? Solamente la diócesis de Monterrey, imagínense. Entonces, yo lo quería decir esto solamente para que lo pongan en contexto, como introducción. El padre Francisco decía, wow, ¿cómo me convencieron? ¿Cómo el cursillo de cristiandad lo convenció a él en 1950 y lo sigue convenciendo el día de hoy? Él está hablando en 1994. Convencerse o convencer a alguien no es ganarle la cabeza o el corazón. La cabeza o la razón, es ganarle el corazón. La verdad es que el hombre es racional, pero el problema es que a veces desrazonamos, o sea, o continuamente perdemos la razón. Y hay que ganarse algo más que la cabeza, hay que ganarse precisamente esa voluntad, ese corazón. Y esto lo hace muy bien el estudio del ambiente. En el rollo del estudio del ambiente centramos esto. Hay que ganarle el corazón, porque el corazón es el núcleo, es el meollo de lo que es la persona. Y no tenemos una persona convencida si no le ganamos el corazón. Entonces, bueno, ya un poquito, ya en contexto, ya terminamos la introducción. Vamos a hablar de lo que venimos a hablar, del corazón. Vinimos a hablar del corazón porque definitivamente esta gente estaba convencida. Estos sacerdotes y laicos que iniciaron este movimiento, iniciaron este movimiento y hasta ahora es el movimiento donde estamos nosotros. Es un movimiento que te convence y te gana el corazón, que sabemos que no lo hacemos nosotros, que lo hace el Espíritu Santo en solo 3 días a través del método de cursillo cristiano. Nosotros tenemos nuestra herramienta, que es el método de cursillo. Nosotros hacemos nuestra preparación. De verdad que la preparación a veces es bastante ardua y el tiempo que tenemos que sacrificar es bastante, pero al final el Espíritu Santo es el que obra esos 3 días. Eso tenemos que estar muy claros todos nosotros. Y entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es este convencimiento. O sea, ¿qué es la convicción? Lo que nos hace a nosotros estar convencidos es una convicción. Y disculpen el trabalengua. Convencidos, lo que nos hace a nosotros estar convencidos es una convicción. Y una convicción es aquello por lo cual el creyente necesita vivir. Nosotros no vivimos de la opinión de la gente, de lo que dicen las noticias. Nosotros no vivimos de lo que lamentablemente un doctor nos pueda dar en un pronóstico de una enfermedad.
mira, te queda 1 año, te queda 2 años de vida. Nosotros no vivimos de eso. Nosotros vivimos a partir de una convicción. Y todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, si nosotros vamos a misa todos los domingos y otros días que podamos ir, si nosotros rezamos nuestro rosario, cuando nosotros visitamos al Santísimo, cuando nosotros estamos conscientes de la necesidad que tenemos de comulgar, por supuesto, estando en gracia, cuando nosotros hacemos todo esto es parte de una convicción. La fe en Dios es una convicción. Mientras más grande nuestra convicción, más grande nuestra fe y más grande será nuestra fe en el Señor. O sea, mientras más convencido, mientras esa convicción, perdón, sea más grande, Dios será más real en nosotros. Mucho más real será Dios que nuestros problemas, que nuestras enfermedades, que el COVID. Dios será más real que en todas nuestras necesidades, porque estamos convencidos de eso. Dios será más real que todo el dinero del mundo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe nos llama a confiar en las cosas futuras, las cosas de Dios que nos ha prometido. El cielo, la vida eterna, la salvación. El Señor nos ha prometido eso. ¿O es que acaso eso no es más importante que todas las cosas terrenas? Y estas son las cosas que no se ven. Nosotros no tenemos seguridad de la vida eterna. O sea, no tenemos pruebas físicas como comprobarlo. No lo podemos ver. Pero precisamente, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Porque no lo podemos ver. Pero podemos estar convencidos de que estas cosas son ciertas porque el Señor nos las ha prometido. Tenemos que estar muy seguros de eso. Y al final del cursillo, cuando nosotros estamos ya en la parte final del cursillo y ya vemos que esos corazones de los candidatos se abren, ya hay un cambio en ellos, que sabemos que esa alma abre su corazón y se lo entrega al Señor. Ese sí que le da ese candidato, bueno, este cursillista ya prácticamente en el último día, ese sí que da ese candidato, que no nos lo da a nosotros, porque nosotros a lo mejor estamos ahí, como una plantilla de dirigentes cualquiera, pero es que ese sí del candidato es para el Señor y tenemos que estar muy conscientes de eso. Ese sí que sale de ellos no es un sí, como les dije antes, que sale de su cabeza o sale de su raciocinio. Eso es un sí que sale del corazón, de su núcleo, y que los hace entregarse y convertirse al Señor. Yo les voy a decir algo, o sea, va a sonar un poco extraño, digamos, este testimonio, pero yo creo que yo desde pequeño, hablo 9, 10 años, yo estaba ya como convencido de que iba a hacer cursillo. Y mucha gente se va a preguntar, bueno, pero a los 9, 10 años, ¿tú qué sabías que era un cursillo? Y me imagino que tampoco nadie te había invitado. No, nadie me había invitado, pero más o menos cuando yo estaba entre los 8 y los 9 años, mi papá y mi mamá hicieron el cursillo cristiano. El año 88, sí, ya tenía 9 años. Eso fue el año 1988. Y yo les digo que empecé a entender esos años subsiguientes, 10, 11, 12 años. Yo ya vi un cambio en mi papá. O sea, de la poca razón que yo tenía, o de la poca, digamos, sé que el hombre se desarrolla un poquito más tarde en esa parte cognitiva de entender y de razonar las cosas. La mujer sí más prematura en eso, ya a los 11, 12 años prácticamente han desarrollado una cierta madurez, el hombre no. Pero yo me di cuenta cómo eran mis papás antes del cursillo, o tengo esa pequeña razón. Yo me acuerdo que, no sé si, bueno, nosotros sabemos, muchos de nosotros venezolanos y que estamos acá, sabemos que es el 5 y 6, o en otra parte, apostar a los caballos, jugar caballo, o sea, las carreras de caballo. Yo me acuerdo que, muchacho, 7, 8 años, mi papá me llevaba a una plaza donde había un centro donde se jugaban caballos.
y él me mostraba la Gaceta Hípica y me decía, mijo, señáleme aquí un caballo, a ver cuál le gusta. Porque mi papá jugaba caballo y pensaba a lo mejor que yo le iba a dar suerte. Y bueno, él se estaba ahí tomando sus tragos y apostando a los caballos y yo ahí señalando uno que otro caballo. No sé si ganó o no ganaba, ¿no? Pero el hecho es que eso era antes y después mi papá cambió. La preocupación de mi papá por ir a misa, por ir a hacer sus actividades de cursillos, más nunca fui a esos sitios, más nunca lo hizo. Eh, bueno, mi papá se la sigue tomando, pero ya socialmente no tan seguido como antes. O sea, se vieron muchos cambios. Y más de adulto, cuando me fui dando las cosas, 15, 18 años, que ya entendí que no, mi papá trabajaba con el movimiento, que tenía una responsabilidad dentro de un grupo que le decían secretariado. Yo no sabía cuál era la explicación de eso, pero ya trabaja en eso. Y la dedicación que le daba, mi papá tenía reuniones todas las semanas, iba a la casa de cursillos, cada vez que había un cursillo se desvivía por las cosas que tenía que hacer ahí. O sea, para mí ese testimonio me marcó. Ese testimonio me convenció a mí. Aunque al final, pues, quien me invitó a mi cursillo no fue mi papá. O sea, yo pienso que mi esposa también, en aquel momento era mi novia, me dijo, mira, si tú no haces el cursillo, no nos casamos. Aunque ya había hecho mi curso prematrimonial, ella me dijo, si no haces el cursillo, no me caso. Pero bueno, el hecho es que al final hice mi cursillo, pero mi papá nunca fue el que me invitó. Mi papá nunca fue el que me dijo, mi hijo, ya usted tiene 21, 22 años, vamos a hacer cursillo, ¿no? Él no tenía que decírmelo. Yo lo que estaba esperando era ya que alguien me medio invitara para decir que sí, pero yo estaba en mi subconsciente, en mi consciente, perdón, estaba ya claro de que ese momento iba a llegar y que yo lo tenía que hacer y que no podía decir que no, porque yo, yo estaba convencido de ese testimonio de vida de mi papá. Entonces, bueno, eso es ganarse el corazón de la gente. Yo pienso que a veces nosotros hablamos, nosotros tratamos de invitar a gente, pero yo pienso que nuestro testimonio sigue y será siendo la cosa que va a mover más y a convencer más a esas almas que nosotros queremos invitar a un cursillo. Voy a hablar de unas palabritas que dijo el padre Francisco y es de su experiencia, ¿no? Dentro del cursillo. No lo mencioné más adelante, quise guardarlo para ahora. Y es que el padre Francisco dice en un español poco antiguo, estamos hablando de un señor que nació en 1920, os confieso que a mí me convencieron. Yo venía con mis ínfulas de mi grado de universidad, de mis estudios de teología, pero hay que ver cómo me movía cuando yo escuchaba a Eduardo Bonín, cuando le escuchaba hablar con esa convicción del cuerpo místico. No solo como teoría, porque mucha teoría hay, mucho libro hay, pero ver cómo en cursillo se habla un laico, habla un seglar de aquel cuerpo místico hecho vida. O sea, cómo a este sacerdote se le cayeron todos los títulos y que después de todo ese estudio, pues que en su mente solo quedaran los eslogans que se mencionan en cursillo. Él dice, solo me acuerdo y muy a menudo de las frases y de los eslogans de cursillo. Esas cosas marcan. Y de cómo esos hombres que hablan ahí, que se paran ahí delante de seminaristas, sacerdotes y laicos, ver cómo hablan de esa teoría hecha vida, porque ellos la viven y son el testimonio de eso, de lo que hablan. Y por eso que Cursillo por dentro seguirá siendo testimonio de eso, de lo que hablamos. Nos preparamos, tenemos nuestro rollo, tenemos nuestra teoría, pero si no hablamos de nosotros, si no nos derramamos nosotros, nuestra vida, nuestro testimonio, de que es cierto, de que eso que está ahí es lo que vivimos, pues nosotros no vamos a ganar esos corazones, ganar ese convencimiento, ganar esa convicción. Desde el rollo preliminar, ¿qué hablamos nosotros? Hablamos de que se trata de ir al centro del hombre, de ir al corazón, de ganar, de llenar la cabeza de ideas y el corazón de fuego.
Esto se dice desde el primer día, desde la primera noche. La cabeza de ideas y el corazón de fuego. Esto es lo que pretende el Evangelio. Es lo que hacía Jesucristo. Ganaba el corazón de aquellos pescadores de Galilea que dejaban las redes porque lo habían mirado a Jesús por su poder, por su mirada profunda, que penetraba hasta el corazón de aquellos capaces de dejarlo todo por él. A ver, ¿cómo testificó esto? Mi convicción actual. Yo le voy a dar mi convicción actual y muchos de ustedes podrán ser testigos. De las cosas que hago o de las cosas que actualmente hago por el Señor, porque es una cuestión de perspectiva. O sea, una vez que ustedes o nosotros tenemos esta convicción, por ejemplo, cuando yo dejo algunas cosas o hago tiempo por lo menos a ir a mi reunión de cursillo todos los jueves, mira, reunión de secretariado, hay actividad en tal iglesia, hay un retiro, hay una escuela, hacer tiempo para preparar esta escuela. Cuando yo hago todas estas cosas, yo siento que cuando estoy en esas actividades, me voy a encontrar con el Señor. Yo siento que ese es mi encuentro con Dios. Cuando voy a misa, cuando voy al Santísimo, cuando hago tiempo para ir a confesarme, voy a encontrarme con el Señor. Primero, si es un sacramento, voy a recibir gracia. Pero si incluso es una reunión de grupo, yo no voy a la reunión de grupo porque ahí está Roberto, ahí está Nilo, ahí está, no sé, Fabián o Manuel, cualquiera de mis compañeros de grupo. Yo no voy allá porque, bueno, si son mis amigos y si los aprecio y los voy a ver, pero yo voy allá porque en cada uno de ellos está el Señor. Y cuando ahí estamos todos, está el Espíritu Santo dándonos gracias y hablándonos a nosotros de cómo fortalecer ese camino de conversión, de cómo aumentar nuestra espiritualidad y que esa convicción siga creciendo. O sea, si nosotros no tenemos esa convicción que ese tiempo que le estamos dando es al Señor, y tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? O sea, esa es nuestra misión. O sea, por lo menos un ejemplo, hoy, estar aquí con ustedes en esta escuela. Y yo tuve la oportunidad de hacer overtime hoy en el trabajo, pero no, para mí es más importante esta escuela que cualquier otra necesidad material, porque no sé cuáles de estas palabras de las que estoy diciendo yo y acá, pues a algunos de ustedes los va a hacer crecer espiritualmente o los va a dar un testimonio de vida que los va a convencer en entregarle ese corazón más al Señor. Yo sé que a veces es difícil, digamos, decir, bueno, tengo esta situación o este problema en la casa o mis hijos tienen un detalle, un problema que quisiera estar ahí acompañándolos. Es complicado, eso es cierto, ¿no? Pero hay una frase que no sé si ustedes la han escuchado que dice que el ojo del dueño engorda al ganado. O sea, hay que estar como que ahí pendiente para que las cosas se solucionen o mejoren. Pero lo cierto es que en este caso es totalmente lo contrario. A veces sí siento de que no debí haber dejado esto o no debí haberle quitado tiempo a mi familia para estar en una actividad del movimiento, pero es que a veces siento que cuando yo hago esto, es el Señor el que se está ocupando de esas cosas que yo dejo. Y así lo he tratado de ver siempre, porque si no, de verdad que siempre van a haber excusas para no existir. Y lo mejor es esto, es que no solamente luego de que yo voy a atender las cosas o las actividades del Señor, no solamente es que cuando regreso están bien, sino que están mejor. Entonces ahí es donde están las promesas del Señor. O sea, busca el reino de Dios y su justicia primero que todas las cosas, ¿verdad? Eso nos dice el Señor. Nos dice el Señor que si nosotros compartimos pues la carga con Él, Él nos las aliviará, no nos las va a quitar, nos las va a aliviar. Entonces tenemos que buscarlo a Él primero y como que el resto de todas las cosas caen y se colocan donde tienen que estar. O sea, a veces uno tiene conflictos como que de prioridades para las cosas, que hacer primero, que hacer después. Y yo trato siempre de ver qué es lo que más le agrada al Señor, como para que sea lo primero o lo primordial. Y de ahí para abajo como que el resto de las cosas se acomodan por sí solas, no por obra de nosotros mismos, porque específicamente le dejamos tiempo. Pero es que el Señor es quien se encarga de esas cosas.
así lo veo y así es la convicción que yo siento ahora de seguir trabajando por el movimiento y por el cursillo de cristiandad. Pues así, volviendo, retomando el tema, pues así se evangeliza, como él, viendo el hombre retratado, sus ansias, su ser de absoluto, su ser de alegría, su ser de libertad, porque el Señor nunca nos va a tocar nuestra libertad, siempre es nuestra decisión. Pues bien, llenar la cabeza de ideas y el corazón de fuego es lo que ahora se dice en el lenguaje técnico, querigma. Querigma es esto, es lo que con otras palabras desde el principio de 1949 ya se decía en la comunicación jubilosa del ser cristiano. Esto es lo que dirían los teólogos centroeuropeos como Hugo Ragner, que tiene teología de la predicación. Es esto. Este es el querigma de nosotros. Todo eso lo que tuve que estudiar luego por amor al cursillo, dice el padre Francisco, para ayudarle al obispo Gervás a preparar el material para esa carta pastoral. Imagínense. O sea, yo ahora me estoy enterando que también el padre Francisco, luego de preparando el tema, me di cuenta que él también colaboró con todo ese material que llevó esa carta pastoral. Y esa comunicación jubilosa del ser cristiano, no instruir cristianamente, ese no era un problema de ignorancia de la época, era un problema de vida, de hacer esa teología, esa teoría vida. Muchos de aquellos que iban a los cursillos habían estudiado 7 años de religión, como era el caso de él, y entonces estudiaban el catecismo de memoria, estaban catequizados, no era problema de instrucción. Quizás sí para algunos, ¿no? Pero es que ese no era el mayor problema. El problema era contagiar la fe. Esta es nuestra convicción, contagiar la fe con nuestro testimonio de vida. El evangelio es para el mundo y para nosotros eso, lo que queremos darle al mundo, una buena noticia. No hacer proselitismo político, eso no es igual, no es lo mismo. No es lo mismo ganarse una persona para una tarea específica, para una actividad, para una obra, que ganar su corazón para que se desarrolle como persona en el lugar histórico y en la circunstancia en que Dios lo ha puesto, donde es la voluntad del Señor que aquel lugar que le ha alquilado, Él lo santifique y lo fermente de cristianismo. ¿Por qué es eso? Una vez que este candidato, este cursillista sale de su cursillo, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Y bueno, y es la tarea actual de nosotros, pero es lo que queremos que él haga cuando llegue a sus ambientes, que él sea y haga fermento de evangelio en esos ambientes, que lleve la buena nueva, que sea capaz de multiplicar y, si es posible, de invitar a sus compañeros, amigos, compañeros de trabajo a un cursillo de cristiandad. Ese sigue siendo el precursillo, pero tiene que salir de ese testimonio, tiene que salir de esa convicción de ese cursillista de que definitivamente donde está vive el evangelio. Y es algo que viene como de insofacto, es algo que viene automático, o sea, tiene que nacerlo. Yo le voy a leer un pedacito del evangelio del miércoles este que pasó. ¿Y por qué? Porque vine al tema, o yo lo veo así, del evangelio de San Marcos, creo que el miércoles. Un pedacito, el primer párrafo. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con mucha fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Escuchen bien esto. Se levantó, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. O sea, no es que esperó que pasaran 3 o 4 días que se le quitara la fiebre y que estuviera mejor, que se estuviera mejor, no. No solamente fue inmediato, sino que se puso a servirle, se puso a ayudarle y a servirle al resto de los apóstoles a Jesús. Después de una gracia, viene una acción de gracia. Y en el cursillo yo creo que es así. Recibimos una gracia en el cursillo y después ¿qué hacemos? Muchos de los que estamos aquí, ¿qué hicimos? Nos pusimos a trabajar, nos involucramos de una vez en el movimiento, empezamos a asistir a las estrellas, empezamos a ver a nuestros hermanos, amigos, vecinos, lo empezamos a ver todo como que, yo quiero llevarlo a él al cursillo, yo quiero llevarlo a él al cursillo. Después de una gracia, vino una acción de gracia. Yo me acuerdo una vez, Dairo, creo que fuiste tú el que me lo dijo, que
al cursillo siguiente te ofreciste para hacer transporte de gente a la casa de retiro allá en Dimerton, porque sentiste como eso, ¿no? O sea, sentiste como ese calor humano, esa colaboración que hay en el cursillo, ese testimonio de vida de la gente que está ahí. Y dijiste, bueno, yo también puedo como reciprocar esto, ¿no? Y es eso, después de una gracia viene una acción de gracia. Y eso fue lo que hizo la suegra de Simón en ese evangelio. Y creo que tiene que ser un mensaje para todos nosotros el día de hoy. Y es eso, pues, que salgamos con ese fuego. Bueno, ya muchos de nosotros tienen muchos años de haber hecho su cursillo, pero ese fuego tiene que continuar desde ese punto de vista de que hoy por hoy es como si ayer hubiéramos salido del cursillo y tenemos que seguir teniendo ese convencimiento de que cualquiera que veamos alejado, cualquier hermano, amigo, primo, lo que sea, que vemos que a lo mejor no está en el camino correcto, que citamos que es una responsabilidad para nosotros que esa alma vaya al Señor. Porque miren lo que dice, lo que le leí arriba. A ver, para que esta persona, una vez que se gana su corazón, para que esta persona se desarrolle en el lugar histórico y en las circunstancias en que Dios la ha puesto, donde es la voluntad del Señor que aquel lugar que le ha alquilado, escucha esta palabra, que le ha alquilado a él, lo santifique y lo fermente de evangelio. Nosotros donde estamos, nuestro núcleo familiar, nuestra familia en general, nuestros padres, nuestros primos, nuestros compañeros de trabajo, los más allegados, nuestros vecinos, los miembros del club donde asistimos o cualquier otro amigo por cualquier otra actividad o hobby que tengamos. Esa gente se nos ha colocado ahí al lado, del Señor nos ha colocado al lado como tarea. Nos los ha alquilado, nos ha dicho, bueno, aquí está. Vamos a ver si tu generosidad y tu convicción va a hacer que esta persona pueda volver la cara al Señor. O sea, hablo de los alejados porque los que ya están, viva Dios, pues. Y me acuerdo mucho, Patricia se debe acordar, no me acuerdo la persona, Patricia, que tú quisiste invitar a cursillo, tenías, no sé, 3, 4 años tratando de invitarle y tú le decías, bueno, pero es que si tú no vas al cursillo, yo no voy al cielo. Imagínense que tú invites a alguien al cursillo y tú le digas, es que si tú no vas al cursillo, yo no voy al cielo. O sea, me da risa, así convencemos a cualquiera, pero es que es mentira. Es mentira de que el Señor nos ha puesto a alguien a nuestro lado que tal vez está alejado. No es mentira que la tenemos ahí asignada por el Señor como tarea. A lo mejor de esa persona nos van a dar cuenta allá arriba. Y es que acordémonos, o sea, nos salvamos en racimo. Eso es lo que nos enseña en el cursillo. Entonces tenemos esa responsabilidad, esa tarea asignada, y es lo que pienso que allá arriba nos van a preguntar. Ella fulanito, no hiciste nada por él. Entonces, evangelizar, nunca hacer proselitismo. Los hombres no son nuestros, son de Dios, son de Jesucristo. Son libres y nosotros sí les servimos con nuestra compañía con nuestra amistad, con nuestro testimonio. Nuestro límite no es una clausura, no es un aniversario de cursillo, no es adscribirlo a una obra. Nuestro límite no es una parroquia, no es una diócesis. Nuestro límite es el juicio final para con esa persona. Sí, el juicio final. Porque es que también tenemos que ser conscientes de que cómo estamos haciendo nuestro cuarto día, cómo estamos acompañando como padrinos o como simplemente dirigentes o rollitas de ese cursillo donde estuvo esa persona, cómo estamos acompañándolo. O sea, nuestro límite, como le dije, no es que después del cursillo, bueno, ya está en el grupo tal. No, el acompañamiento se mantiene. Nuestro límite es el juicio final. Bendito pues los cursillos de cristiandad. Bendito los cursillos de cristiandad que han sembrado esta semilla de inquietud, de humildad y de gracia en el mundo y que nos han dado por una parte sufrimiento, pero por otra parte mucho gozo. Que la Virgencita nos ayude también a dar testimonio en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas partes donde estemos, para verdaderamente ser fermento de evangelio en el mundo.
y para dar a conocer la buena nueva, pues, la buena nueva de que Dios nos ama a través de Jesucristo nuestro Señor. De colores. Miguel, muchas gracias. De colores. De colores. De colores, mira. Excelente. De colores, muy hermoso. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, quieren decir algo, algo que les haya llamado la atención. Colores. Yo solamente quiero decir que gracias por reenergizarnos al comienzo de este año a través de todo este tiempo de pandemia y de breaks, como decimos, obligados. Nos sentimos que esa acción de querer llevar al Señor, pues se ha limitado bastante. Pero gracias, Miguel, porque nos has realmente tocado nuevamente las ¿cómo se dice? Las cuerdas para vibrar nuevamente por cursillos. Personalmente me he sentido así, caída en términos de, bueno, y nuestra acción, dónde está y qué vamos a hacer y por qué, y cuestionándome mucho también. Pero nuevamente el Señor nos habla a través de instrumentos como tú, Miguel, como Hugo también. Y definitivamente esta primera ultrella me ha dado muchísima más energía, no porque no estuviera convencida, pero sí buscando esa fuente de, Señor, dame fuerza, dame otra vez ese amor incondicional para hacerlo todo por ti, no importa cuáles sean las circunstancias. Así que ha sido muy linda la escuela, igualmente el testimonio de para, seguir, porque esto no tiene vuelta para atrás. De colores. De colores. Bueno, yo pienso que sirve también de ejemplo ese tiempo, ¿no? Nosotros aquí, bueno, ya tenemos casi 2 años de alguna manera limitados en trabajo, pero es que en Mallorca durante 6 años les cambiaron el obispo y les prohibieron hacer cursillos. 6 años. Desde la Conferencia Episcopal de España y aprobada por el Vaticano con anuncio apostólico, le cerraron los cursillos en Mallorca por 6 años y no le dejaron hacer más cursillos. Wow. Y esto paró los cursillos. No lo paró. Fue el convencimiento de esa persona, el seguir trabajando. Sobre todo en este caso, pues digamos, el que tuvo esa responsabilidad o tomó las riendas fue el obispo Gervás, que aunque lejos de Mallorca, se puso a trabajar en esa carta pastoral a manera de doctrina y de teología, explicar lo que era el movimiento de cursillos para decir, no, esto no se puede acabar aquí. Y es porque él también, y fueron, bueno, yo leyendo un poquito más, sobre todo algunos libros del padre Cesario Gil, que tuvo en contacto con el obispo Gervás, y es que el obispo Gervás le comentó a él, le dijo, y es que cuando a mí el nuncio me dijo que me tenía que ir, que no podía seguir haciendo los cursillos de cristiandad, cuando él a mí me dijo esto, yo le dije, bueno, a donde sea que estén, los cursillos van a continuar, porque es que si esto no es obra del Señor, si esto no es obra de Dios, si esto no es obra del Espíritu Santo, por más que nosotros queramos, esto se va a caer por su propio peso. Pero si esto es obra del Espíritu Santo, no importa que venga el nuncio y cierre la isla por 6 años, esto va a continuar. Y efectivamente, ya se estaba multiplicando en otras diócesis, ya en México se estaba dando, ya en Colombia se estaba dando, y nos damos cuenta que se inundó el continente y todo el mundo con los cursillos de cristiandad, porque es obra del Señor. Entonces, aunque hay muchas promesas de las que, digámoslo así, no tenemos certeza, porque no las vemos,
pero sí tenemos que estar seguros que si esto es obra del Espíritu Santo, esto no se va a parar y que aunque venga esta noche oscura y aunque tengamos 2 años de COVID, pues esto no se va a acabar aquí, si es obra del Espíritu Santo. Sí, yo pienso que también lo que más deberíamos seguir haciendo es no preocuparnos tanto, sino ocuparnos. Ocuparnos, como hoy día nos daba un ejemplo del Espíritu Santo que ha obrado en Hugo, ¿no? Él dejó de preocuparse tanto y comenzó a ocuparse. Ocupémonos en esas pequeñitas cosas que todavía tenemos, como todo ser humano, de arreglar vamos a llamarlas tonteras que tenemos, y ir envolviéndonos más en el conocimiento de Dios. Porque cuando esto ya pase, que Dios ha de querer que sea pronto, pues vamos a tener que estar como esas hormiguitas, yendo y llevando y trayendo. Pero no nos olvidemos, sobre todo, de llevar alegría y llevar ese amor y esa alegría, que el mundo necesita mucho de eso. Hay mucha gente que sí, no tiene trabajo, pero hay mucha gente que ha hecho mucho dinero ahorita, que tiene mucho trabajo, que está muy ocupada. ¿Y qué es lo que pasa? Se va olvidando de Dios. Entonces, nosotros nos ocupamos en arreglarnos mejor, en saber más del Señor, de llenarnos de Él, y que el Señor después nos dará la posibilidad, yo creo que sí, de mejorar esto, ¿no? Esto que está hecho, como dice, estaba viendo, fuimos a Miami, y cuando fuimos a la iglesia, a la misa, justo nos regalan un libro de Matthew Kelly, y el título decía Life is Messy, ¿no? Y fue muy clave, porque fuimos a visitar a un amigo y él tiene de todo para ser feliz, y a la vez su vida todavía no está completamente estable porque le falta un poco más de Dios. Entonces, miremos eso, que ocupémonos en adornar, y de conocimiento, de amor, de cosas, para que así podamos llevar la palabra del Señor con más certeza. De colores. De colores. ¿Alguien más? Pregunta, comentario. Bueno, como decía Jenny, tal vez sí, tenemos que ocuparnos, pero ¿qué nos permite hacer hoy por hoy digamos, estas limitaciones? ¿Qué nos permiten hacer? Yo pienso que a lo mejor el cursillo hoy por hoy está puesto arriba, o más dificultoso, pero es que habemos abandonado, para mí, de cierta forma, ese postcursillo, ese cuarto día, de muchos que ya son cursillistas y que, como tú lo decías, están ocupados, se han alejado. El COVID de una u otra forma o los dejó peor o los dejó mejor, pero ocupados en otros aspectos, pero no están muy encendidos. Entonces, bueno, siempre hay algo que podemos hacer, tenemos que ocuparnos, y pienso que ahorita podemos, digamos, canalizar la fuerza, la energía en esas actividades para esas personas que ya son cursillistas, están en su cuarto día y que deben volver tenemos que volver a ganarles el corazón para Dios, para que ellos estén convencidos, vivan esa convicción de que Dios los ama. Miguel, solo para compartir algo adicional con ese excelente ejemplo que tú diste de lo que pasaba cuando cerraron los cursillos, y que uno siente que no hay, que 6 años cerrados y que fue muy duro. Pero también hay muchos ejemplos en la iglesia, y puede que es cuando el Señor se dedica a trabajar internamente y en formar sus soldados. Y otro ejemplo es cuando en Europa vino esa corriente protestante tan fuerte que todos se sentían heridos, sentían que la iglesia se estaba dividiendo, pero el Señor estaba trabajando en América a través de la Virgen de Guadalupe, y el Señor siempre sale victorioso en esos momentos, y lo que
dicen todos hoy acá. Ocupémonos también en la piedad, que debe ser de pronto, hoy día no es la acción, es posible que no sea la acción, yo no quiero decir qué debe ser, pero definitivamente la piedad y el estudio son acciones que podemos ejecutar hoy día, de colores. De colores. Colores, correcto. Sí, a mí también me llegó eso que dijo Dairo. Yo muchas veces siento que no, si no tenemos chance para la acción o para la acción del momento, pienso que esa energía que tenemos o esa ansiedad o necesidad de hacer acción, deberíamos abocarla más hacia la piedad, no solamente por nosotros, por nuestros prójimos, por los que no están con el Señor, por mucha gente que está pasando por necesidades. Yo pienso que si normalmente rezábamos por nosotros y por nuestras cosas, ahora deberíamos duplicar, triplicar o lo que podamos nuestra piedad para que toda la gente que esté a nuestro alrededor o que el Señor nos haya presentado consiga la paz que solamente el Dios puede dar. De colores. De colores. Muy bueno tu escuela de hoy, Miguel, muy interesante y en verdad que esto lo que nos revela es que la iglesia siempre ha estado en prueba y este es un tiempo de prueba que estamos viviendo ahorita actualmente, en la cual tenemos que aferrarnos más a Dios. Y nosotros como grupo, como cursillistas, pues indudablemente, a veces pareciera que como que o sea, está como trancado todo, como que el juego está trancado. Y es donde pues debemos de mantenernos firmes, unidos y pidiéndole a Dios, pues orar, como dice, afianzar más la piedad, la oración, para que para poder enfrentar toda esta situación y cuidar nuestra familia, pues, que es lo más importante que tenemos y para adelante, pues. Y gracias, pues, y gracias también a Hugo, que pues su testimonio fue algo que por la cual todos estamos viviendo y que nos aferremos más al Señor. De colores. De colores. Bien, para mí, nuevamente, antes decíamos la coordinación de la escuela y la ULTREA, ¿no? Ahora podemos decir de la ULTREA y la escuela, ¿no? Demasiado bueno, Miguel, la escuela ha estado buenísima, gracias, te doy gracias, de verdad que ese mensaje de convicción, ¿no? Asociado a lo que primeramente aunado lo que fue la ULTREA, en un mensaje de ahí de lo que debemos caminar en este camino de humildad para conocer al Señor, de verdad que me llenó mucho, ¿no? Yo estoy con las baterías cargadas, de verdad que es un recuerdo de lo que es también un poquito de lo que tú nos hablabas, ¿no? Día de que es como inclusive decimos, ¿no? Nos llenamos el corazón de fuego y la mente de esas ideas, ¿no? Que están ahí, pero también nos dicen el primer día de cursillo, y creo que todo nuestro cuarto día es abrir tu mente, abrir tu corazón a esas cajitas de sabiduría que nos manda el Señor todos los días, ¿no? Que nos lanza una nueva, ¿no? Y hoy día también nos ha lanzado una cajita de la parte de la piedad, en la parte de estudio y de acción hoy día, en lo que debemos hacer. De sabiduría para nosotros, ¿no? Entonces, gracias, de verdad les agradezco a Hugo y a Miguel por lo que nos han enseñado el día de hoy, especialmente con los testimonios, y de verdad, gracias a ustedes porque estuvo muy bueno todo. De colores. De colores. ¿Alguien tiene alguna
pregunta más para Miguel. No conoce alguna consideración o algo que quisieran compartir, sino para ya cerrar la escuela. Bien, entonces vamos a dar la acción de gracias al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que reinas, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, le damos gracias por acompañarnos en esta escuela con el tema de la convicción. Como les digo, es en esta nueva experiencia propia que uno va analizando lo que es ese metro cuadrado donde nos llaman a hacer testimonio. Yo creo que también hoy día, reflexionando un poco más con las enseñanzas, con los testimonios de Hugo y la enseñanza hoy día de la escuela de Miguel, yo creo que la gran enseñanza, el metro cuadrado empieza por uno mismo, ¿no? Por nuestra mente y nuestro corazón, y empieza en uno, y ahí vamos, ¿no? Y yo creo que después de eso vamos a llenar todos los vacíos, ¿no? Entonces, le damos gracias por su participación y bueno, decirles siempre de colores, y vamos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María por este día, ¿no? Que el Señor nos regala también, ¿no? En compañía de lo que es el movimiento de Cursillo y Cristiandad. Y por nuestro Santo Padre Francisco. Así es, por nuestro Santo Padre, por el Papa Francisco, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Bueno, Miguel, te dejo si para alguna aviso. Sí, bueno, hay un par de avisos, por allí. El 5 de febrero vamos a realizar un bingo virtual a beneficio de la construcción de la capilla de oración que se va a hacer en la parroquia de San Michael en Oakville. Entonces eso es el 5 de febrero en la noche. Ya, bueno, pasaremos los flyers y la comunicación con respecto a eso, y el sábado siguiente después de eso pues tendremos nuestra escuela y ultrella de febrero, el día sábado 12 de febrero. 12, nuestra próxima actividad, escuela y ultrella. Exactamente. Bueno, no tengo nada por aquí. Que la paz esté con ustedes. De verdad que muchas gracias el día de hoy. Gracias, buen día a todos. Buen día. Buen día, demasiado bueno. Buen día. Chao.